Algo que muchos no hacen, pero deberían hacer, antes de comenzar sus partidas de rol o de Dungeons and Dragons, es tanto jugadores como DMs tomarse un tiempito para desarrollar lo que se llama la sesión 0. Créanme cuando les digo que estas sesiones especiales van a ayudar un montonazo al divertimento y a que todos la pasen bien en su mesa, sobre todo si no se conocen mucho entre ustedes. Así que no se despeguen de la pantalla si quieren saber un poco al respecto. Hola, soy Juan y los saludo desde el Geekdom para compartirles mi conocimiento no tan ancestral de este juego que se llama Dungeons and Dragons. Y hoy, como mencioné en mi video de horror en D&D, voy a hablar un poco de lo que se trata la sesión 0. Sobre todo tirarles algunos tips y que ustedes las usen en sus propias sesiones 0 antes de comenzar sus juegos de rol. Por eso agradeceríamos un montón que le den un like a este video si les gustó, se suscriban al canal porque estamos muy próximos de llegar a nuestro objetivo, el primer objetivo de 100 suscriptores, así que gracias a los que nos acompañaron hasta ahora. Y les pido que comenten acá abajo su experiencia con las sesiones 0, tanto cuando estuvieron presentes como cuando brillaron por su ausencia y bueno, el resultado puede ser catastrófico. Y ahora sí, arranquemos. El concepto de sesión 0 es muy amplio, como que no hay una sola manera de definirlo. Puede abarcar desde cuestiones personales y temáticas de la sesión en sí, como en cosas más específicas como mecánicas del juego. Como algunos deben saber, por mucho tiempo, la idea de la sesión 0 nunca estuvo plasmada en las reglas de Dungeons and Dragons ni en ninguna de sus publicaciones. Por eso cuesta un poco darle este marco en sí. Recién en 2020, en la publicación Tasha's Cauldron of Everything, D&D hace mención específica a estas sesiones especiales que tienen que celebrarse antes de comenzar los one-shots o las aventuras, o quizás una campaña. Ahí dice que se establecen las expectativas del juego, el contrato social entre los jugadores, me siento que volví a la facultad, y compartir las reglas generales de la casa. Después de su aparición en Tasha, podemos ver cómo Dungeons and Dragons continúa mencionando esta idea de la sesión 0 en otras publicaciones. Lo podemos ver en Strixhaven, Ravenloft e incluso, y ahora más actualizado, en la guía del Dungeon Master de 2024. Si bien en esta última refuerza un poco más en esta idea, y también hay como unas hojas fotocopiables que podés repartir entre tus jugadores para que completen ciertos datos y ciertas cuestiones, no me voy a basar en un 100% en las publicaciones de Dungeons and Dragons, sino en ideas generales de lo que se trata la sesión 0, y también en estas construcciones que se fueron haciendo desde la comunidad de Dungeons and Dragons, y no tanto desde la publicación de los libros. Por eso es muy difícil definirla, pueden ser una cosa o varias a la vez. Imagínense a la sesión 0 como que ustedes estén planeando un viaje. Juntan un par de amigos, quizás un amigo de un amigo, o una conocida, una compañía de trabajo de alguien, y se sientan en la mesa y dicen, bueno, vamos a planear nuestro viaje. Si vienen a cuestiones específicas y técnicas del viaje, como quién pone el auto, quién paga la nafta, dónde vamos a ir, dónde nos vamos a hospedar, qué lugares vamos a visitar. También es cierto que existen cuestiones que tienen que ver más con las normas de convivencia, es decir, quién va a dormir con quién, quién hace la comida, quién lava los platos, quién hace tal cosa. Yo entiendo que la sesión 0 sirve un montón esto para establecer cuestiones que tienen que ver más con la estructura, pero también cuestiones que tienen que ver más con la convivencia y la moralidad entre las personas. Por ejemplo, no van a dejar a esa compañera de trabajo que duerma con uno de sus amigos en una habitación solos sin conocerse. ¿Entienden a dónde voy? Dicho eso, creo que una de las cosas más importantes a tratar en las sesiones 0 es establecer parámetros y límites saludables. Ahora todos me dicen, ¡ay, qué aburrida! ¡Boo! Pero bueno, es importante. Recordemos que Dungeons and Dragons y los juegos de rol son un escape de nuestro mundo. Es un momento donde todos nos sentamos a jugar y a pasarlo a lo mejor posible. Así que está buenísimo establecer límites y parámetros saludables para que todos se sientan a gusto. Ya demasiado lidiar con un montón de cosas de la vida real. Tal vez muchos de los que escuchen digan, hey, yo no necesito eso en mi mesa. Y está bien, quizás ustedes son un grupo consolidado de años, entonces cuando se sientan a embarcar una aventura o una campaña, ustedes ya saben más o menos cuáles son los límites de cada uno, sobre todo el tiempo. Pero, primero, no siempre es el caso, siempre hay gente nueva, gente desconocida, gente que ahora quizás sí tenés un vínculo bastante amigable pero no la conoces lo suficiente. Y segundo, yo creo que a veces te podría llegar a sorprender de los límites que pone la gente misma que vos ya decidís conocer bien. Para eso me remito al video donde reaccionamos a historias terribles de Reddit, porque tiene que ver con eso. Ahora, seguramente te vas a preguntar, ¿cómo aplico esto a mis sesiones 0? Bueno,
Online hay un montón de herramientas que obviamente pueden ir y googlearlas, pero creo que una de las más universalmente aceptadas de la comunidad de D&D es la de velos y límites. No solo creo que es bastante efectiva y al punto, sino que es bastante fácil de usar. En las publicaciones de D&D, tanto en la última como en tallas, hablan mucho esto de hard limits y soft limits, como límites más duros y quizás límites más suaves, pero creo que me gusta más la idea del velo y del límite como para establecer esta diferencia. Es un poco más gráfica. Como le indica su nombre, un velo no es algo rígido, pero que sí divide una cosa de la otra. Puede ser translúcido y podemos quizás definir sombras o una idea general de lo que está detrás, pero no vemos los detalles. Por eso vamos a definir como velo a aquellas circunstancias, aquellas situaciones o aquellas temáticas a las que una de las personas involucradas no le molestaría abordar, pero que sí se haga superficialmente, de paso o off camera, que no lo evidencie o que suceda entre las sesiones. Es la típica de la película apta para mayores de 13 años, que cuando sucede una escena de adultos es como que los ves entrar a una habitación y cierran la puerta. Sin embargo, un límite es algo más duro, más estático. En contraposición a la idea del velo, me gusta más pensar un límite como una pared, como un muro, algo que divide, que es sólido y que no es muy fácil de traspasar. El límite entonces son aquellas temáticas, situaciones o cuestiones en particular que la persona no quiere que estén presentes durante las sesiones de D&D bajo ningún concepto. Bueno, ahora que ya entendimos los conceptos, siempre está bueno preguntar a tus jugadores desde el lado del DM cuáles son sus velos y cuáles son sus límites. Ahí creo que vos lo podés dividir en dos instancias, una instancia grupal y una más personal, secreta. En la primera parte, la grupal, cuando se encuentran todos reunidos en la sesión 0, ya sea en persona o por videollamada, el DM puede proponerles que cada uno empiece a manifestar cuáles son sus velos, cuáles son sus límites y comenzar un poco más, dialogar, llegar a consensos de manera tal que pueda llegar como una regla en el que el grupo decide cuáles son sus velos y cuáles son sus límites. Sin embargo, puede haber gente que le da vergüenza expresar sus velos y sus límites, o incluso le puede llegar a parecer algo traumático hablarlo en grupo. Por eso está bueno que el DM luego de eso abra la posibilidad de que cada uno de los participantes, de los jugadores, le envíen por mensaje o le escriban o charlen en persona sobre cuáles son otros velos y límites que les gustaría imponer, ya sea en su personaje o también en la campaña en general. De esta manera no se ven expuestos ante el grupo, pero sí se le aplica el velo y el límite para sentirse un poco más cómodos a la hora de jugar. Vale aclarar que obviamente el DM también puede tener sus velos y sus límites para con sus jugadores, así que está siempre bueno que dejen en claro qué cosas van a tolerar y qué cosas no en su mesa. Y algo muy importante, hago un asterisco a lo que dije antes, que cuando un grupo se conoce no hace falta hacer una sesión 0. Sepan que los velos y los límites siempre pueden cambiar. A veces una situación que me parecía muy traumática hace unos cuantos años atrás, quizás ahora no me genera nada. Así que siempre está buenísimo que si sobre todo hacen campañas largas o arrancan nuevas aventuras periódicamente, que está bueno que se refuerce esta idea, ¿no? Que se renueve y que cada uno exprese si mantiene o no mantiene velos y límites anteriores y cuáles pueden llegar a ser los nuevos. También creo que estaría buenísimo que se aplique esto, lo de velos y límites, quizás de manera más escueta o nada, más simplificada, en mesas de rol abiertas a la comunidad o incluso en tiendas de cómics o casas de juego. Lo digo por experiencia personal, que siempre hay alguno que se desubica mal y nada, hace como que la experiencia se arruine un poco. Todo lo que venimos hablando previamente está buenísimo que se desarrolle en un marco de respeto y comunicación y que el DM le haga saber a su mesa y también que sepa que entre los jugadores tiene que haber un diálogo constante y que siempre están ahí como para apoyarse en el caso de que se sientan incómodos ante una situación y que cada uno de los que estén involucrados sepan que pueden charlarlo, ya sea antes de las sesiones o por fuera del ámbito de D&D. Bueno, obviamente además de establecer estos límites saludables, hay otras cuestiones que también estaría buenísimo que se charlen en las sesiones 0. Se pueden hablar generalidades de la aventura en sí, como el setting donde va a ocurrir la aventura, un poco entender las temáticas que se van a abordar, y también se pueden hablar cuestiones que tienen que ver más con las reglas de la casa, es decir, a qué hora se van a hacer las sesiones, por cuánto tiempo nos vamos a juntar, ¿alguien va a lavar los platos? Esas cosas se tienen que hablar de antemano, así de alguna manera u otra también se establecen esa clase de límites y también esa clase de reglas. En lo que respecta a la aventura en sí, siempre está buenísimo dar lineamientos, hablar un poco de lo que se va a tratar,
sobre todo para manejar a tus jugadores. Si no querés hablar en extenso de eso y quizás querés darle como una pistita a tus jugadores o incluso nada, no perder mucho tiempo en esta cuestión, uno de los DMs más conocidos del mundo, Brennan Lee Mulligan, dijo en más de una entrevista o en más de una oportunidad que le encanta hacer mood boards, en donde vieron que vos haces como un collage de distintas escenas de películas, personajes, escenarios en particular, y se los entregas a tus jugadores. También puedes armar playlists y cosas que sean más sensoriales y que de esa manera, de alguna manera, no hablas de lo que vos vas a llevar adelante, pero los pones como en situación a tus jugadores. Otra cosa que está buena aplicar en la sesión 0, y tengo que decir que yo era una de las personas que estaba en contra de esta regla, pero la voy a empezar a aplicar de ahora en más, es hacer interactuar a los personajes previo a que lleven a cabo tu aventura, sobre todo si van a hacer campañas más largas. Esto implica incluir en la sesión 0 como un mini one shot, una pequeña interacción, quizás un pequeño quest con un combate cortito, para que de esta manera puedas ver cómo funciona la química entre los personajes, si el grupo funciona, si tiene sentido, si todos se sienten cómodos jugando como esos personajes, y también para sacar algunas dudas, sobre todo en lo que tengan que ver con mecánicas de, por ejemplo, cómo funciona cada clase, o también cuestiones relativas al combate. De acá pueden surgir cosas interesantísimas para que después se apliquen en lo que sea la campaña en sí. Quizás dos jugadores deciden que sus personajes sean hermanos o que tengan una historia anterior. Y también pueden surgir un montón de disparadores o ideas, tanto para el DM como para los jugadores, de qué hacer a futuro. Bueno, en cuanto a las reglas de la casa, nada, siempre está buenísimo tener normas generales, como por ejemplo, como dije, dónde va a ocurrir la sesión, a qué hora nos vamos a juntar, por cuántas horas vamos a estar acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y saber que este es un compromiso, es decir, que como es un juego colaborativo, y por ejemplo a veces somos 4, 5, 6, 7 personas en la mesa, saber que es muy importante que estés ahí. Es como jugar un partido de fútbol y que te faltan la mitad de los jugadores. Está buenísimo que todos puedan asumir ese compromiso. Y quizás mucha gente no se puede comprometer a ir todas las semanas a jugar D&D, pero establecer quizás una expectativa razonable, es decir, bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece que hagamos una campaña quincenal? Es decir, nos juntamos cada 15 días, pero esos 2 días al mes son inamovibles y todos nos comprometemos a ir, salvo obviamente que suceda algo inesperado. Les puedo también contar un poco de mis reglas en mis mesas, si quizás las pueden aplicar quizás a las de ustedes, o también quizás darme tips a mí de cómo mejorarlas. Quizás el fantasma más grande de lo que es jugar D&D es la ausencia de los jugadores. En relación a eso, a las ausencias, yo tengo 2 reglas generales. El primero es que en mi mesa de 5 jugadores, si faltan 3 o más, esa sesión se suspende y paso automáticamente a la siguiente. Ahora, si faltan 1 o 2, la sesión se desarrolla con total normalidad. A veces intento grabar mis sesiones cuando falta alguien, así la otra persona puede escuchar lo que sucedió. Así que quizás pueden solucionarlo por ese lado. Y la segunda es que el personaje de la persona que falta va a ser manejado por mí, el GM. Y voy a intentar de interferir lo menos posible, de tal manera de no quitar la autonomía a mi jugador. Obviamente no lo voy a poner en una situación de riesgo, y tampoco voy a permitir que ninguno de los NPCs le quite la vida solamente porque esa persona no vino. Dicho eso, no está bueno agarrárselas con las personas que no van a las sesiones. Así que yo diría que bueno, cada uno lo deje ser si pasa cada tanto, y si ven que las ausencias ya son bastante repetidas, quizás está bueno en este marco de comunicación sentarte con esa persona y decirle, che, ¿qué pasa que no puedes venir? ¿Te podés comprometer? O dejás por ahora la campaña hasta el momento donde vos puedas venir más seguido, o quizás intentamos llevar adelante algún one shot o 2 shots para que puedas venir y pasarla con nosotros. Bueno, y el último consejo que quiero dar de todas estas cosas que estuve hablando es quizá lo que me parece súper importante. Es que creo que el DM tiene que aprovechar esta juntada, esta sesión 0, para manejar a sus jugadores. Hacelos partícipes de tu universo, ya sea homebrew o una historia publicada, no importa. Y dejalos explorar su backstory al máximo. Tal vez dejalos crear alguna ubicación o una locación en la que su personaje tenga como un arraigo especial. Y también aprovechar para tirarle algunas puntas de lo que se va a tratar la campaña o esa idea que vos tenés de la campaña, para ver qué cosas quizás emocionan más, qué cosas emocionan menos y en qué cosas podés hacer más énfasis. No hay nada más divertido como DM, es generar esta expectativa
y ver a tus jugadores involucrarse más y más con la historia. Y en esta nota tan alegre y divertida dejo sentado que jugar Dungeons & Dragons es para divertirnos y para que todos la pasemos bien. Esta sesión 0, esta menor inconveniencia que quizás algunos son más reacios a utilizar, va a ser en pos a que esté buenísimo, a que todos la pasemos genial. Así que no dudes en utilizar la sesión 0 en tus campañas de Dungeons & Dragons. Y no te olvides de comentar acá abajo tus experiencias, ya sea con o sin sesión 0. Y qué te parecieron los tips que dimos en este video. No se pierdan el video de la semana que viene porque viene un vlog muy interesante.